Yo sentí que flotaba, que mi cuerpo se había quedado atrás, y entonces vi esa luz. No era cualquier luz, era como si el amor mismo me envolviera. Nunca sentí tanta paz en mi vida. Vi aire que hacía años no veía, y había flores que susurraban mi nombre. Creí que no volvería jamás, pero Dios tenía otros planes. Yo siempre he dicho que la vida tiene sus misterios, pero hay uno que me marcó para siempre. Fue una tarde cualquiera, o eso pensé al despertar. El cielo estaba gris, y el aire parecía más pesado que de costumbre. No sentía ganas de levantarme de la cama, pero lo hice igual, como todas las mañanas. Prepare me tea. Acaricié a mi gato Lorenzo, y escuché las risas de mi nieta Isabelita en el patio. Era un día como cualquier otro, hasta que no lo fue. Primero fue un mareo leve, como si el suelo se moviera sin moverse. Luego, una presión en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón con fuerzas. Intenté respirar, pero algo dentro de mí sabía que no era solo cansancio. Grité por ayuda, y en cuestión de segundos, Lucía, mi hija, entró corriendo, pálida como una hoja. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó con la voz temblorosa. Yo apenas podía responder. Mi visión se nublaba, y mis oídos comenzaban a llenarse de un zumbido lejano, como el sonido del mar en una concha. Recuerdo el caos. Isabelita llorando, Lucía llamando desesperada a la ambulancia, y yo, sentada en el sofá, sintiendo como mi cuerpo me iba soltando poco a poco. Cuando los paramédicos llegaron, apenas podía mantener los ojos abiertos. Me acostaron en la camilla, me pusieron una máscara de oxígeno y escuché algo sobre una posible arritmia. Pero la verdad es que, en ese momento, ya no importaba lo que decían, porque algo más fuerte estaba sucediendo dentro de mí. Fue como si todo se apagara de repente. No hubo dolor, no hubo miedo, solo una paz inmensa, profunda, envolvente. Sentí que me desligaba del cuerpo, como si mi alma saliera flotando, suave, liviana, libre. Y aunque el cuerpo de Rosario seguía allí, tendido en esa camilla bajo las luces frías del hospital, yo ya estaba en otro lugar. Era extraño. Why al tiempo, maravillosamente sereno, podía oír las voces a mi alrededor, distantes, como si me hablaran desde muy lejos. Escuché a Lucía diciendo «mamá, no me dejes», y a Isabelita sollozando bajito. Quise responder, pero no pude, porque en ese momento, algo, no sé qué, me estaba llamando hacia otro lado, un lugar que no puedo explicar con palabras. Comunes. No era un sueño, no era un delirio, era real, tan real como el latido que un día me sostuvo, y que por unos instantes dejó de latir. Dicen que cuando uno se acerca a la muerte, ve pasar la vida entera como una película, pero lo que yo vi fue otra cosa. Vi una puerta abierta, una luz que me invitaba, y sentí un amor que no era de este mundo. Fue entonces que entendí que lo que estaba viviendo no era una simple experiencia médica, era un milagro real. Uno que no se explica con aparatos ni diagnósticos, sino con el alma, y ahí, justo entre la vida que conocía y lo desconocido que se abría ante mí, algo me envolvió, algo que, hasta hoje, sigo sin poder nombrar completamente. Pero, lo que sí puedo decir es que fue el principio de algo mucho más grande, porque lo que vi, y lo que viví después de ese último aliento, cambió todo. No recuerdo exactamente en qué momento dejé de sentir mi cuerpo, pero sí recuerdo el instante en que supe que ya no estaba dentro de él. Fue como abrir los ojos, en medio de un sueño, sin saber que había cerrado los párpados. Lo primero que sentí fue ligereza, una ligereza tan profunda, que el aire ya no pesaba, el dolor ya no dolía, y el tiempo parecía haberse detenido. Flotaba. No caminaba, no me movía, simplemente flotaba. Y desde algún lugar por encima de todo, vi mi propio cuerpo tendido en la camilla. Me costó entenderlo al principio. Mi mente aún quería buscar una explicación lógica. Quizá era un efecto de la anestesia, una alucinación,
una confusión, pero cuanto más miraba, menos dudas tenía. Vi claramente el rostro pálido de Lucía, aferrada a mi mano sin que yo pudiera devolvérselo. Vi a Isabelita abrazando a una enfermera, temblando como un pajarito bajo la tormenta, y vi a los médicos, sus manos corriendo de un lado a otro, sus voces firmes tratando de coordinar algo urgente. Todo parecía ajeno, y al mismo tiempo, mío. Yo estaba allí, pero no estaba, y lo más extraño fue verme a mí misma, Rosario, con los ojos cerrados, la piel ceniza, la respiración ausente. Había lágrimas en mis mejillas, pero ya no eran mías, eran el reflejo de un cuerpo que se había quedado vacío. Desde arriba, observaba como una espectadora de su propia historia, atrapada en los bastidores de la existencia. Y en ese momento, supe que aquello no era simplemente morir, era algo más. Una transformación, era como si se me hubiera revelado una verdad oculta que siempre había estado frente a mí, pero que jamás había sabido mirar. Yo no era ese cuerpo, no era ese corazón que se detenía, ni esos ojos cerrados. Era conciencia, era presencia, era algo que no se puede tocar, pero que existe con más fuerza que cualquier músculo o hueso. Y eso me estremeció, porque me di cuenta de que la muerte no es un finalis, una puerta, una frontera invisible, que solo se ve cuando uno está a punto de cruzarla. Sentí que algo muy antiguo dentro de mí despertaba, como si, por fin, recordara algo que había olvidado durante toda mi vida. Y al mismo tiempo, sentí que alguien me observaba desde más allá. No vi figuras claras, no todavía, pero sí percibí una presencia, un susurro suave que no venía de ninguna parte específica, pero que envolvía todo, una especie de llamado silencioso, cálido, profundo, y esa sensación trajo consigo una paz que no se parece a nada que haya sentido en la tierra. Era como si me envolviera el mismo amor que da origen a las estrellas, un amor sin exigencias, sin condiciones, sin forma. Solo amor. Miré a mi alrededor. Ya no estaba en la sala de urgencias, o al menos, no del todo. El lugar parecía envuelto en una especie de niebla dorada, y los sonidos eran distorsionados, como ecos lejanos de una realidad que se desvanecía. Pero lo que más me impactó fue que podía pensar con absoluta claridad. No había confusión, no había miedo, había comprensión. Era como si el alma tuviera una inteligencia propia, una sabiduría antigua, que se activa cuando el cuerpo ya no manda. Y en medio de todo ese misterio, vi cosas que jamás podré explicar con precisión. Vi destellos, como recuerdos mezclados, con visiones, fragmentos de mi vida, sí, pero también escenas que no reconocía, como si fueran partes de otra historia, o de muchas historias al mismo tiempo. Tal vez eran decisiones que tomé sin saber que cambiarían el rumbo de mi alma. Tal vez eran revelaciones que solo pueden comprenderse desde ese estado de libertad absoluta. Ampí el rostro de mi abuela Ángela, que había partido cuando yo era una niña. Sonreía, no habló, pero su mirada me dijo más que 1000 palabras. Luego, vi a alguien más, un niño. No supe quién era en ese instante, pero su presencia me conmovió hasta las lágrimas. Estaba vestido de blanco, con los ojos más puros que jamás haya visto, y cuando me miró, sentí que todo tenía sentido, incluso lo que nunca entendí en esta vida. Fue ahí cuando comprendí que lo que vivía no era una alucinación ni un simple sueño, era un milagro real, un instante suspendido entre lo visible y lo invisible, una grieta en la lógica, donde lo imposible deja de serlo. Y yo, Rosario, tenía el privilegio, o la tarea, de atravesarla desde ese lugar suspendido. Oí como uno de los médicos decía algo sobre paro cardíaco. Escuché los pasos acelerados, las órdenes tensas. Escuché el llanto contenido de Lucía y, por un momento, sentí pena por ellos, por no poder decirles que yo estaba bien, que estaba en paz, en que nada dolía. Q to do, era, las. Pero entonces, algo cambió. Fue como una llamada más intensa,
un impulso. No era una voz, pero era claro como el agua, una energía que me empujaba hacia adelante. No sabía a dónde, pero sí sabía que no había vuelta atrás, al menos no por voluntad propia. Y justo cuando comencé a deslizarme más allá de esa escena, algo nuevo se abrió ante mí, una sensación que no venía de este mundo, y que me llevaría a un lugar que, hasta entonces, solo conocía por fe. No sabría decir en qué instante exacto comenzó. Solo sé que empecé a sentirme envuelta por una especie de corriente suave, como si el aire mismo me llevara sin esfuerzo, sin peso, sin necesidad de entender. Ya no estaba flotando sobre mi cuerpo. Ahora, era como si una fuerza invisible me guiara hacia un punto, no arriba, no abajo, sino dentro de algo más grande. Y fue entonces cuando lo vi era un túnel, pero no como los que conocemos en este mundo. No era oscuro, ni frío, ni construido con ladrillos. Era luz, pura luz. Una luz tan viva que parecía respirar, como si tuviera alma propia. Y lo más extraño es que no me cegaba. Al contrario, me acariciaba los ojos, me envolvía los pensamientos, me hablaba sin palabras. Caminaba, si es que se puede llamar caminar a ese flotar sereno, dentro de ese túnel, y a cada paso sentía que algo en mí se expandía. No era una visión, no era una imagen mental, era real, un milagro real. Aunque en ese momento yo no usaba esas palabras, solo sabía que estaba entrando en otra dimensión, en una parte del universo, donde el tiempo no tenía sentido, y donde el alma, esa parte de nosotros que apenas entendemos, se sentía completamente en casa. Fue ahí cuando escuché la voz tan suave, tan profunda, tan firme, llamándome por mi nombre. Rosario. Veno no era una voz humana, pero tampoco era ajena. No era de mujer ni de hombre, era de todo, y me atravesaba entera, como si la hubiese estado esperando desde siempre. En ese instante supe, sin que nadie me lo dijera, que era la voz de Dios. No había duda. No necesitaba pruebas. Cuando el alma reconoce a su Creador, no hace preguntas. Y no era una orden, era una invitación, una de esas que uno no puede rechazar porque están hechas de amor absoluto. Amor sin condiciones, sin juicio, sin urgencia. Me llamaba y me abrazaba al mismo tiempo. Y mientras avanzaba por ese túnel de luz, la paz que sentía no era de este mundo. Era más densa que el aire, más ligera que el agua, más cálida que el sol. Me llenaba los poros, los recuerdos, los silencios allí dentro. Empecé a sentir que todas mis preguntas de esta vida comenzaban a disolverse, no porque fueran respondidas, sino porque ya no importaban. Las dudas, los miedos, los por qué que arrastré durante años, simplemente se desvanecían, como si hubiera entrado en una verdad más profunda, una verdad oculta, que solo se revela cuando dejas de resistirte. Sentí que mi historia, con todos sus errores y aciertos, con sus dolores y sus pequeños milagros diarios, era comprendida por completo en ese lugar. Nada era juzgado, todo era entendido. A mi corazón, aunque ya no latía como antes, estaba más vivo que nunca. Era una sensación difícil de describir, como si cada célula espiritual de mi ser se hubiera encendido. Empezaba a recordar cosas que no sabía que había olvidado. Empezaba a reconocer fragmentos de algo mayor. Era una red de vidas, de decisions, de propósitos que nos conectan más allá del tiempo y del cuerpo. Allí todo tenía un impacto que trascendía lo personal. Era como descubrir el detrás de escena de la existencia y había belleza. Tanta belleza, no visual, no decorativa, sino una belleza que se sentía como música que vibra dentro del alma. La luz del túnel no solo iluminaba, encantaba. Había armonías que no venían de ningún instrumento, pero que hacían eco dentro de mí. Una melodía que parecía acompañarme desde que nací y que, en ese momento, regresaba a su punto. The Origin. Comprendí que formaba parte de una jornada espiritual
que no había empezado con mi primer aliento, ni terminaría con el último. Mientras avanzaba, notaba que todo a mi alrededor respondía a mi interior. Era como si el túnel estuviera vivo, conectado a mis emociones más profundas. Cuando pensaba en Isabelita, aparecían destellos suaves. Cuando recordaba a Julián, mi esposo, sentía oleadas de ternura. Era como si el amor que uno guarda en la vida construyera los caminos del alma al otro lado. Y aún así, había algo más, algo que me esperaba al final de esa luz. No era un final, era un umbral. Lo sentía. Lo sabía. Una presencia me aguardaba, más allá de lo visible, y cuanto más me acercaba, más sentía que estaba a punto de recibir una revelación, algo que cambiaría no solo mi visión de la vida, sino mi esencia misma. En todo en ese momento era silencio, pero un silencio lleno de sentido. No era vacío, era presencia, era Dios, y yo lo sentía más cerca que nunca. Y justo cuando creí que no podía sentir más, la luz se abrió, y lo que vi al otro lado fue algo que ni mi imaginación, ni mis recuerdos, ni las palabras que aprendí en esta tierra podrían describir. Cuando la luz se abrió, lo primero que sentí fue un perfume que no puedo comparar con nada de este mundo. No venía de flores conocidas, ni de incienso, ni de algún recuerdo terrestre. Era una fragancia viva, con alma, como si la paz pudiera respirarse y dejar un sabor dulce en el aire. Mis pies, aunque no sé si aún tenía pies, tocaron lo que parecía suelo, pero era diferente, blando, tibio, como una mezcla de tierra nueva con el tacto del amor mismo. Y entonces lo vi en un jardín, pero no como los jardines que cuidamos aquí en casa, con tierra seca, hojas caídas y bordes imperfectos. No. Este era un jardín que respiraba. Las flores no solo brillaban con colores que jamás vi antes, colores que parecían tener luz desde dentro, sino que se movían suavemente al compás de algo invisible. Y lo más sorprendente, susurraban. Sí, susurraban, no eran palabras claras, pero sí sonidos que acariciaban los oídos del alma, como una canción lejana que uno no sabe cómo conoce, pero reconoce desde la raíz. A lo lejos, había árboles que parecían danzar, y fuentes de agua cristalina que fluían en silencio, como si respetaran el sagrado murmullo del lugar. El cielo sobre ese jardín no era azul ni gris, era de una luz suave, que no hería los ojos. No había sol visible, pero todo estaba iluminado con ternura. Y entonces comprendí algo que me atravesó el pecho, como una certeza sagrada. Estaba en un lugar que no pertenecía al mundo material, un refugio del alma, una dimensión donde la verdad no se esconde ni se juzga, simplemente se revela. Allí no necesitaba mover los labios para hablar, ni usar los ojos para ver. Todo era sentido, intuición, resonancia pura. Podía sentir la energía del jardín respondiendo a mis emociones. Cuando pensaba en Isabelita, los colores se volvían más suaves. Cuando recordaba a Julián, el aire se llenaba de un calor sereno, como un abrazo eterno. Era como si cada sentimiento generara una respuesta viva en aquel espacio sagrado. Y fue ahí, justo cuando me detuve, junto a un árbol dorado, que lo vi, un niño pequeño, con el cabello rizado, los ojos grandes, y una sonrisa que no me era extraña. Venía corriendo, ligero como si volara a centímetros del suelo. Cuando se acercó, sentí un golpe dulce en el corazón. Lo conocía. No sabía cómo de inmediato, pero sí, lo conocía. Rosario, me dijo con una voz que parecía hecha de luz en mí. Miró con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo he visto en los niños que saben más de lo que dicen. Y entonces, mi memoria, o tal vez mi alma, recordó a Samuel, el pequeño Samuel, hijo de Clara, mi vecina de la infancia. Había muerto cuando tenía 8 años, ahogado en el río durante un verano que todos tratamos de olvidar. Yo había sido quien lo había acompañado a misa por última vez. Años después, aún recordaba sus ojitos llenos de curiosidad y su
voz aguda preguntando cosas sobre los ángeles. Él me abrazó, no con brazos físicos, pero lo sentí como si todo mi ser se recogiera en ese instante. Me envolvió una ternura que rompió algo dentro de mí, una ternura sin pasado, sin dolor, sin explicación, y sus palabras fueron sencillas. Todo está bien. Y en esa frase corta, con esa sonrisa limpia, se me fueron las culpas, remordimientos, las preguntas sin respuestas, todo lo que no comprendí, todo lo que dolió en silencio durante años, se disolvió. No hizo falta que me contara qué pasó con él, ni por qué lo vi allí, ni cómo sabía quién era yo. Su presencia lo decía todo, él estaba bien. Y yo, por primera vez, en mucho tiempo, también lo estaban. Samuel me tomó de la mano, o del alma, no sé cómo explicarlo, y caminamos juntos por ese jardín. A cada paso, descubríamos detalles imposibles, flores que se abrían al pasar, mariposas de luz que volaban en círculos, melodías suaves que salían del agua, y mientras avanzábamos, sentía que entraba en los bastidores de la existencia, como si la vida, la verdadera, estuviera escondida detrás de esta otra vida que llevamos, como un abrigo gastado. No había tiempo, no había urgencia, solo una expansión. Como si todo lo que creí conocer sobre el alma, sobre el cielo, sabrá el amor, se estuviera revelando capa por capa. Y con cada revelación, algo en mi interior se soltaba. Viejas tristezas que nunca supe cómo nombrar. Decisions que tomé con miedo. Palabras que no dije. Todo comenzaba a encontrar su lugar en ese paisaje silencioso. En cierto momento, nos detuvimos frente a una especie de espejo de agua. No reflejaba mi rostro como lo haría un espejo común, sino escenas en episodios de mi vida. Instantes aparentemente pequeños, una caricia a mi hija cuando era niña. Un perdón que nunca expresé en voz alta. Una oración que recé llorando en la cocina sin que nadie me viera. Y entendí que nada había sido insignificante, que cada gesto había tenido un impacto invisible, pero profundo, en la red invisible de esta vida. Ese espejo no juzgaba, solo mostraba, me dejaba ver la belleza incluso de mis errores. Mi ensawaba, que la fragilidad también tiene sentido cuando se vive con sinceridad. Y mientras lo miraba, Samuel seguía a mi lado, en silencio, como si supiera que cada alma tiene su ritmo para recordar lo que siempre ha sido. Yo sentía que algo dentro de mí se renovaba, no como una emoción momentánea, sino como una transformación de fondo, en una nueva mentalidad, que no venía de pensamientos, sino de algo mucho más profundo, en una conciencia ampliada, una certeza suave y poderosa de que esta existencia, la de la Tierra, es apenas el comienzo de algo inmenso. Y justo cuando creía haber llegado al centro de todo, cuando pensaba que ya no quedaban más sorpresas, sentí una presencia diferente, acercándose desde el otro lado del jardín, una energía que hizo vibrar todo a mi alrededor, y que me haría comprender que aún había más por descubrir. Cuando lo vi, no podía creerlo. Era él, Julián. Mí, Julián, de pie, bajo una luz suave que no hacía sombra, con esa sonrisa que yo había guardado por décadas en los rincones más silenciosos del alma. Pero no era exactamente el mismo de antes. Su rostro no tenía peso, ni arrugas, ni rastros del tiempo. Era como si la vida lo hubiese esculpido en su forma más pura, más verdadera. Sus ojos brillaban, como si contuvieran respuestas que yo aún no había sabido hacer. No dijo nada con los labios, pero lo sentí todo. Cada emoción, cada memoria compartida entre nosotros parecía haber tomado forma en ese instante. Fue como si me abrazara sin brazos, como si nuestras almas se reconocieran y danzaran una alrededor de la otra. Y a su lado, doña Teresa, mi madre. Mi madre, vestida con un manto blanco que parecía tejido de nubes, y una mirada que me envolvió en paz. Apenas me posó los ojos, tampoco dijo palabra, pero su presencia me lo dijo todo. Su ternura,
su orgullo, su perdón, lo sentí pasar por mi piel como una brisa cálida, que curaba cicatrices que yo ya había olvidado que tenía. No hubo necesidad de explicaciones ni disculpas, todo era comprendido, todo estaba en equilibrio. Fue entonces cuando entendí que ese lugar no era una ilusión ni un sueño cualquiera. No era una fantasía de una mente cansada. Había una verdad profunda latiendo ahí, una verdad que había permanecido oculta entre las grietas de lo cotidiano, que el amor no muere, que lo que es auténtico no se desvanece con la ausencia física. Allí, en ese espacio donde no existía el tiempo como lo conocemos, los vínculos eran hilos de luz que seguían conectándonos, sin nudos, sin enredos, escenas que no recordaba con claridad. Julián cargando a nuestra hija cuando era apenas una bebé, riéndose de algo que yo decía, mientras doña Teresa tejía, sentada junto al fuego. Pero lo curioso es que esas escenas no parecían recuerdos, sino fragmentos vivos, respirando una eternidad donde todo coexistía. Yo los miraba, y en vez de nostalgia, sentía plenitud. Era como si el pasado no estuviera detrás, sino al lado, presente y entero. Quise quedarme allí, quise aferrarme a ellos, fundirme con esa paz que me envolvía por dentro. Con palabras humanas, esa sensación de haber llegado al final de una búsqueda que no sabía qué estaba haciendo. En ese lugar, no existía el miedo, ni la incertidumbre, ni siquiera la pregunta. Todo era respuesta en me. Acerqué a Julián, le tomé las manos, aunque no sentí carne, sino energía viva, una especie de vibración que no quemaba, pero que despertaba. Algo dormido, dentro de mí. Quise decirle cuánto lo había extrañado, cuánto lo había llorado, cuántas veces había pedido verlo una vez más, aunque fuera en sueño. Pero antes de que pronunciara una palabra, él me miró con esa dulzura suya, y, sin mover los labios, escuché dentro de mí: todavía no es tu tiempo. Rosario. No entendí de inmediato. Sentí una punzada de resistencia, una súplica desesperada, queriendo salir. Pero aquí está todo lo que siempre busqué, susurré, como si mis emociones pudieran cambiar lo que ya estaba escrito. No era un capricho, era una certeza. Allí estaba lo más puro, lo más verdadero que había conocido. La ausencia de dolor, la transparencia absoluta, la belleza que nunca se marchita por entonces. Algo dentro de mí empezó a recordar, como si se abriera un baúl polvoriento lleno de imágenes dormidas. Vi los ojos de mis nietos, el abrazo cálido de mi hija Luz Marina, los atardeceres en el patio de casa, el olor del pan recién horneado. Todo eso seguía vivo allá, en la otra orilla, y supe que aún había cosas por decir, por hacer, por entregar. Fue un instante extraño, porque no hubo tristeza en esa revelación. Fue más bien una comprensión suave, una aceptación natural, como cuando uno se despide de un lugar hermoso, sabiendo que volverá. Julián me acarició el rostro sin tocarme, y me llegó un pensamiento de Elan: esto también es parte de tu transformación. Esa palabra me caló hondo. En transformación. Nunca la había asociado con la muerte, pero allí entendí que no hay fin, solo tránsito, que lo que llamamos final muchas veces es solo una verdad oculta, esperando a ser descubierta. Y cuando uno la toca, cambia por dentro. No hay marcha atrás. A doña Teresa sonreír. Su mirada decía algo así, como: ahora lo sabes, hija. Era como si, en silencio, me confiara los bastidores de una historia una historia que apenas alcanzamos a intuir mientras vivimos atados al reloj. Y eso me dio una claridad que nunca había sentido mientras todo a mi alrededor parecía calmarse aún más. Como si el propio universo hiciera una pausa, sentí una especie de corriente suave tirando de mí, no con violencia, no con miedo, mas dulzura firme, como cuando una madre toma la mano de su niño para regresar a casa. Intenté aferrarme un poco más, mirar todo por última vez, pero sabía, en lo profundo, que aún no había llegado mi hora, aunque esa jornada,
tan impactante, tan reveladora, apenas me había mostrado un fragmento de algo inmenso. Y justo cuando esa corriente empezó a envolverme por completo, llevándome hacia otra dirección, yo sentía que me deslizaba hacia una claridad más intensa, como si el propio tiempo se rendiese ante aquel instante sagrado. Había una especie de puente delante de mí, aunque no feito de piedras ni de madera, era más bien una franja vibrante onde a luz pulsava com um ritmo quase vivo. Aquilo não era apenas limite. Era o limite, limiar entre dois estados de existência. Atrás de mim, tudo era memória e reencontro. Adiante, havia algo ainda mais profundo, como uma revelação esperando por ser compreendida. Me detuve. Algo dentro de me vibraba. No era miedo. Era algo más fino, más difícil de nombrar. Una conciencia aguda de que un paso más, un solo paso más, y todo lo que conocía se disolvería para siempre. No habría retorno, no habría cuerpo, no habría tiempo, no habría rosario. Solo la totalidad. El alma desnuda ante la luz, y justo cuando pensé que estaba dispuesta, porque, lo confieso, parte de mí ansiaba cruzar, algo se quebró en el silencio, una grieta mínima en aquella eternidad perfecta. Un sonido leve, casi imposible, pero lo reconocí al instante. Era un llanto de niña, agudo, suplicante, desgarrador, an Isabelita, a mi corazón, que allá no latía como lo hace en la tierra, pareció estremecerse en mil direcciones. Aquella vibración, más emocional que física, me envolvió toda. Supe que no era un recuerdo. Sarah, ahora Anne, estaba ocurriendo en el mismo instante en que yo dudaba entre quedarme o seguir. La vi, no con los ojos, sino con el alma, encogida en el sofá, donde tantas veces le conté historias. Su rostro hundido entre las manos, el mismo lazo rosa que solía llevar en el pelo, y ese temblor. Esa angustia que solo una abuela reconoce cuando su nieta sufre por amor, por pérdida, por ausencia. Yo quería correr hacia ella. Pero Allah. No sé, Corey, el deseo se convierte en movimiento, y aún así, algo me detenía. Fue entonces cuando escuché la voz. No era la de Julián, ni la de doña Teresa. Era distinta, más antigua, más amplia, como si no hablara solo a mí, sino a todo lo que yo había sido, y sería en tu propósito. No ha terminado. Aquelas palavras não foram ouvidas, foram compreendidas, como uma verdade oculta sendo trazida à tona. E então, tudo mudou. A ponte diante de mim começou a se dissolver, não com violência, mas com uma delicadeza imensa, como quem devolve um segredo. Eu seu lugar. Sentia que estava sendo puxada, não por fora, mas desde dentro, como se minha própria essência respondesse ao chamado da terra. Não era apenas Isabelita. Era algo maior, uma missão, uma decisão, um impacto que ainda precisava acontecer através de mim. Me resisti, lo admito, no por falta de amor, sino porque allá todo es plenitud. No hay dolor, no hay miedo, no hay preguntas, pero aquí estamos hechos de preguntas, y a veces, esas preguntas son las que más nos conectan con lo divino en un instante que no puedo medir. Sentí un vértigo, como si me arrojaran de vuelta a un río que ya no recordaba cómo nadar, y todo fue oscuridad. Un túnel de viento sin forma, un zumbido que se convirtió en mi propia respiración. Mi cuerpo viejo, frágil, limitado, volvió a ser mi morada. Desperté con un suspiro entrecortado, mis dedos temblaban. Mis párpados pesaban como si llevaran siglos cerrados. El techo de mi habitación me pareció ajeno, y por un momento, no supe si estaba viva o soñando. Pero entonces oí algo, el sonido de piecitos corriendo por el pasillo, y esa voz dulce, conocida, que murmuró detrás de la puerta: abuelita, Isabelita.
Mi garganta no tenía fuerzas, pero una lágrima descendió por mi mejilla, y supe, con cada célula que había vuelto por ella, por mí por algo que aún debía ser revelado. Durante los días que siguieron, mi cuerpo necesitó tiempo para entender que había regresado, pero mi alma ya no era la misma. Había visto el otro lado, había sentido el amor sin condiciones, el perdón que no necesita palabras, la eternidad palpitando detrás de cada cosa sencilla. Todo a partir de entonces, cada gesto, cada mirada, cada pequeño momento cotidiano, se transformó en parte de una sinfonía invisible, como si alguien, me recordara constantemente: estás aquí por una razón, Anei. A veces lo olvidaba, lo confieso. Nos perdemos entre las tareas, los medicamentos, los horarios, pero bastaba una sonrisa de Isabelita, o el aroma del café por la mañana, para que la memoria del cielo me rozara de nuevo. Lo más difícil fue el silencio, porque, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contarle a alguien que viste la frontera entre este mundo y el otro, que tocaste la luz, que el amor te envolvió como una brisa que cura todo? La gente teme lo que no entiende. Lo entiendo. Yo misma, antes, lo habría dudado, pero hay detalles que uno no inventa, sensaciones que no se simulan. Un fuego, suave, secreto, que queda ardiendo después de cruzar el umbral. En ese fuego, aún hoy, me acompaña Annie, y fue gracias a ese fuego interior que empecé a ver las cosas desde otro lugar, los mismos rostros de siempre, pero con otra luz, las mismas rutinas, pero con otra música por detrás, como si los bastidores de la vida estuvieran ahora abiertos para mí, como si yo pudiera ver no solo lo que ocurre, sino por qué ocurre. Fue entonces cuando sucedió algo que me confirmó que mi viaje no fue solo para mí. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el techo blanco del hospital, con una luz tenue que no venía del cielo, sino de una lámpara vieja que zumbaba suavemente. Me sentía desconectada, como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. Escuchaba las voces a mi alrededor, pero eran lejanas, como si estuvieran debajo del agua. De repente, una presencia cálida me envolvió, y al girar la cabeza, con el poco movimiento que podía, vi el rostro de mi hija Lucía. Tenía el rostro vermelo, los ojos llenos de lágrimas, y la sonrisa más linda, esa sonrisa que solo una madre reconoce como un milagro vivo. Me apretó la mano con fuerza, como si no quisiera soltarla nunca más, y me susurró al oído: mamita, volviste, gracias a Dios, volviste. Los médicos estaban perplejos. Uno de ellos, el doctor Ramírez, me miraba con una mezcla de incredulidad y respeto. Señora Rosario, me dijo con voz baja, su corazón había dejado de latir por más tiempo del que sería clínicamente posible. Y sin embargo, aquí está. No tenemos una explicación médica para esto. Solo estamos agradecidos. Yo no dije nada, solo cerré los ojos y dejé que una lágrima solitaria cayera por mi mejilla, porque sabía que había vuelto, sí, pero también sabía que había dejado una parte de mí en aquel lugar que no se puede describir con palabras humanas. Durante los primeros días, mi cuerpo estaba débil. Cada movimiento era un esfuerzo, como si tuviera que volver a aprender a habitar este mundo. Pero mi espíritu estaba lleno de una energía que no era mía. Algo había cambiado, algo se había abierto dentro de mí. Era como si pudiera ver más allá de la superficie de las cosas. Comencé a sentir el corazón de las personas, como si una capa invisible se hubiera disuelto entre sus emociones, y mi alma Lucía me contaba cosas del hospital, de cómo los médicos habían llamado a toda la familia porque ya no había esperanza, de cómo Isabelita, mi nieta, lloraba en la sala de espera mientras abrazaba una de mis bufandas, y de cómo, sin previo aviso, comencé a respirar de nuevo, como si algo me hubiese insuflado vida desde dentro. Mientras ella hablaba, yo solo podía mirarla y pensar en aquella voz que escuché allá, en la frontera entre la luz y lo eterno. Tu propósito
no ha terminado. Esa frase se me repetía en la mente como un eco sagrado. Las noches en el hospital eran silenciosas, pero mi interior era un torbellino. Comencé a soñar con cosas que no entendía del todo, en rostros que no conocía, paisajes de una belleza imposible, melodías que parecían tener significado aunque no tuvieran letra. Algunas veces, incluso despierta, escuchaba una música lejana, como un canto de ángeles escondido detrás del murmullo del mundo. Era como si una parte del cielo se hubiera venido conmigo. No lo contaba a nadie, claro. ¿Quién me creería? Pero dentro de mí, sabía que algo profundo había sido activado, como si una puerta se hubiese entreabierto y yo pudiera asomarme al misterio. Poco a poco, empecé a notar cosas. Una enfermera joven, llamada Mariana, entraba a la habitación todas las mañanas con una sonrisa que ocultaba un gran dolor. Yo la miraba y sentía su tristeza como si fuera mía. Una mañana, cuando me ayudaba a sentarme, tomé su mano y le dije sin pensarlo: «A tu hermano no te culpa. Él sabe que hiciste lo que pudiste». A Mariana quedó paralizada. Nadie había mencionado a su hermano. Nadie en el hospital sabía que ella había perdido a alguien. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Yo tampoco entendía cómo lo sabía, pero lo sabía. Lo sentía como una certeza suave, como si alguien me hubiese entregado esas palabras en un susurro secreto. Desde ese día, algo en mí empezó a despertarse más y más, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Veía los ojos de la gente y percibía historias. Tocaba un objeto y me venían emociones que no eran mías. Algunas noches, mientras dormía, sentía que volvía a aquel jardín de luz por unos segundos antes de regresar al mundo. No era un sueño cualquiera, era una sensación de estar entre dos planos, de vivir con un pie en cada dimensión. Y no era miedo lo que sentía. Era una especie de nostalgia, por algo que ahora conocía, por un hogar que ya no podía olvidar. A Lucía se dio cuenta de que algo en mí había cambiado. «Estás, no sé, más luminosa», me dijo. Una tarde, mientras me traía una taza de té de canela, le sonreí. No supe qué responderle. ¿Cómo se explica una transformación tan íntima sin que suene a locura? ¿Cómo le dices a alguien que fuiste al cielo y que desde entonces no puedes mirar el mundo con los mismos ojos? Pero ella me observaba con cariño, y de algún modo, creo que lo entendía. Las semanas pasaron, y mi cuerpo se fue recuperando. Pero yo ya no era Rosario, la abuela común. Me sentía parte de algo mayor, como si una fuerza silenciosa me guiara en cada paso. A veces, mientras caminaba por el pasillo del hospital para recuperar fuerzas, sentía que alguien me acompañaba, aunque estuviera sola, y otras veces, una voz dulce y serena me hablaba al oído cuando tenía dudas o miedo. Era como una guía invisible, una conexión directa con lo que está más allá del velo de lo ordinario. Pero lo más impactante fue cuando comencé a recibir sueños con mensajes claros, no simbólicos, no vagos, mensajes reales. Como si estuviera dictándome revelaciones al oído mientras dormía. Algunos eran para mí, otros para personas cercanas. Una noche soñé con don Ezequiel, un vecino de la infancia que no veía hace décadas. Al día siguiente, le dije a Lucía que necesitaba llamarlo. Cuando lo hizo, él estaba a punto de operarse del corazón sin avisar a nadie. Le conté lo que vi en el sueño y él decidió posponer la cirugía. Días después, descubrieron un error en el diagnóstico que habría sido fatal si se operaba. ¿Cómo explicar algo así? No busqué este don, ni lo pedí. Solo sé que desde que estuve allá, algo en mí se abrió para recibir lo que antes no podía comprender. Era como si los bastidores de la vida me hubieran sido mostrados por un momento, y ahora, al regresar, no pudiera mirar la realidad de la misma manera. Comencé a comprender que hay decisiones que no nacen de nuestra voluntad, sino de un propósito más alto, aunque hay una verdad oculta detrás de los acontecimientos cotidianos.
que cada alma tiene un recorrido que a veces toca lo divino sin que sepamos por qué, y así, entre suspiros, preguntas y pequeñas certezas, fui reencontrando mi lugar en este mundo, pero con otra mentalidad, una nueva forma de ver, de sentir, como si llevara en el pecho un pedacito de cielo, latiendo con cada nuevo amanecer. A veces me descubro mirando por la ventana, con la brisa suave tocando mi rostro, y me sorprendo sonriendo sin razón, pero en el fondo, sé bien por qué, porque desde aquel día, ya nada volvió a ser igual. El tiempo dejó de ser una línea recta para mí, se volvió un círculo lleno de significados. Antes creía que la vida era todo lo que podíamos ver, tocar, planear. Ahora sé que hay una verdad oculta que nos abraza en silencio, una realidad más profunda que uno obedecer a las reglas de este mundo. Aun cuando abrí los ojos en esa cama de hospital, con los tubos, los pitidos y las miradas asombradas de los médicos, sentí que había renacido. No era solo mi cuerpo volviendo a funcionar. Era mi alma regresando con una misión. Escuché a uno de los doctores decir, en voz baja: no tiene explicación. En su corazón estuvo sin latir, y volvió. Y mientras él decía eso, yo solo podía mirar el rostro de Lucía, mi hija, con lágrimas que no cesaban de caer. Me abrazó con tanta fuerza, que por un momento volví a sentir el peso del mundo, pero en mi pecho algo era diferente. Una paz que no era mía, era prestada de allá. Los días siguientes fueron como estar entre dos mundos. Mi cuerpo dolía, sí, pero mi espíritu estaba alerta, expandido, como si pudiera sentir las emociones de quienes se acercaban. Percibía angustias que nadie decía en voz alta, escuchaba oraciones silenciosas, y por las noches, por las noches, soñaba con voces que no eran de este mundo. Canciones sin letra que llenaban el alma, mensajes envueltos en símbolos, y en medio de todo, una certeza: yo no estaba sola. No se trataba de volverse especial, no, se trataba de comprender que siempre hemos estado acompañados. Allá arriba me dio acceso a algo que siempre estuvo aquí, pero que antes no sabía mirar. Mi mentalidad cambió. Ya no buscaba explicaciones racionales para todo. Aprendí a honrar el misterio, a aceptar que hay decisiones del cielo que no se discuten, solo se vivan. Comencé a escribir todo lo que recordaba, no por miedo a olvidar, sino por respeto a lo vivido. Algunas cosas eran tan claras como si acabaran de ocurrir en la luz, la voz, el jardín, ese río que no era de agua, sino de memoria. Otras eran apenas susurros que se deshacían al despertar, pero todas tenían una carga emocional tan profunda que era imposible ignorarlas en un día. Mientras tomaba mi té junto a la ventana, sentí que alguien me observaba. Pero no había nadie. Sin embargo, dentro de mí, algo dijo con fuerza: es tiempo. Como si esa voz interior me empujara suavemente a compartir lo que había visto, no por vanidad, no para convencer a nadie, sino porque callarlo sería como ocultar un amanecer tras una cortina. Conté primero a mis hermanas, luego a unas amigas del barrio. Algunas lloraron, otras rieron nerviosas, y hubo quienes se quedaron en silencio largo rato. Pero lo que me sorprendió fue cómo sus miradas cambiaban al final, como si algo invisible se encendiera en ellas. No era yo quien tocaba sus corazones, era el eco de lo que había vivido, porque hay vivencias que, aunque sean tuyas, pertenecen a muchos. A veces me preguntan si tengo miedo de morir nuevamente, y yo sonrío. ¿Miedo? No, porque lo que vi allá no era fin, era comienzo. Conocí una eternidad que no es lejana ni inalcanzable. Está más cerca de lo que imaginamos. A veces se manifiesta en el abrazo de un nieto, en una oración sincera, o en ese momento en que, sin razón aparente, sentimos que alguien nos acompaña, desde lo invisible. Ahora vivo cada día con una gratitud profunda, no porque todo sea perfecto, sino porque cada segundo es parte de algo mayor. He aprendido a leer las señales,
un sueño que se repite, una canción que aparece en el momento exacto, un pensamiento que llega justo cuando más lo necesitamos. No son casualidades, son los bastidores del cielo actuando en silencio en mis vecinos. Empezaron a llamarme la abuela que volvió del cielo, y aunque a veces eso me da un poco de risa, lo acepto con cariño, porque si ese nombre puede despertar curiosidad en alguien y llevarlo a preguntarse si hay algo más allá de lo visible, entonces ya cumple su propósito. Yo no soy nadie especial, solo fui testigo de algo que está disponible para todos. Sí, afinamos el corazón a Lucía. Mi hija, a veces me observa cuando estoy en silencio, y me dice a mamá, desde que volviste, tu mirada es distinta, como si vieras cosas que los demás no vemos. Y quizás sea verdad, pero no porque tenga un don, sino porque ahora escucho con el alma y veo con los ojos del espíritu. Y una vez que eso se despierta, no hay regreso. Todo lo que antes era cotidiano, ahora tiene profundidad. Una taza de café, una conversación simple, una flor que se abre. Todo guarda una revelación. Si aprendemos a mirar, y por eso decidí hablar, decidí contar lo que vi, lo que sentí, lo que aún siento. No sé a quién va a llegar esta historia, pero confío en que llegará a quien tenga que llegar. Pork. Los caminos del cielo son así, misteriosos, pero precisos, y cuando menos lo esperamos, una palabra, una imagen, una experiencia, pueden cambiar el rumbo de una vida, como me ocurrió a mí, aquella mañana en que cerré los ojos. En el lugar donde todo cobra sentido.